para tratar el tema de alianzas o movilizaciones, y sé que para eso, simplemente, han querido dejar las actividades que requieren de su atención. Queridos alumnos, estimados profesores, os quiero dar las gracias por el interés que os traen por este tema, que no deja de ser un problema de convivencia entre pueblos, y así mismo yo doy la bienvenida a todos los que a través del monitor seguís con esta actividad. Doy las gracias al Departamento de Filosofía y fundamentalmente a don Rafael Robles, su desvelo y decisión ha permitido que estemos hoy aquí hablando de esta cuestión. Así mismo quiero dar las gracias a todas las instituciones que han colaborado para que este acto se pueda realizar. Al ilustrísimo Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, al CRAEA de Infantes, a la Fundación Nuestra Señora de la Antigua, y bueno, solamente agradeceros que estéis y que se realice este acto, y le paso la palabra a Rafael Robles, coordinador y moderador del acto, para que siga con ello. Yo me retiro porque no quiero interferir en esta cuestión. Hola, bien. ¿Me escucháis bien por ahí por la red? Bien, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. A los de internet también, ¿me escucháis? Por favor, decidme sí. Bueno, antes de todo, muy bien. Al menos un instituto está con nosotros. No soy bien. Bueno, pues esto ya no podemos hacer más. Antes de todo, os pido perdón por haber llegado un poco tarde, el tráfico en Madrid estaba un poco regular, pero aquí estamos. A ver si sale todo bien, esperamos vuestra participación, vuestro interés, y ahora pues voy a pasar a presentar a los invitados. Antes de todo, sí. Bueno, ahora nos van a acompañar los del Instituto Giraldo, se van a sentar por favor ahí. Bien, vamos a esperar un minuto. Mira aquí, tío. ¿Qué pasa, tío? Bueno, pues vamos a empezar con esto. Daros las gracias por estar aquí con nosotros. Voy a pasar a presentar rápidamente a los invitados. La verdad es que es un lujo que podamos contar con ellos. Y después de la presentación voy a intentar decir el porqué de este acto. ¿Me escucháis bien? Sí, de acuerdo. ¿Así? Bueno, bien. En primer lugar tenemos aquí a la izquierda a don Enrique Belda, ha sido diputado nacional del Partido Popular, ahora pertenece al Consejo Consultivo del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha escrito numerosos libros y tal, que no vamos a leer ahora, en cualquier caso seguro que puede enriquecer el debate con sus opiniones, a favor o en contra, luego lo veremos, sobre Alianza de Civilizaciones, ¿de acuerdo? Aquí a mi lado tenemos a don Raúl González Bórnez, él es un teólogo chií, acaba de publicar la traducción del Corán con más de 2000 notas aclaratorias. La verdad es que es pues un placer, un lujo poder contar con él, y seguro que nos puede enriquecer e incluso romper o alimentar algunos de los tópicos que todos tenemos sobre el mundo del Islam y en concreto del Islam chiita. Bien. A mi lado, a mi izquierda, tenemos a don Ángel Almansa, sacerdote, licenciado en Ciencias Religiosas y Sagrada Escritura, delegado episcopal de Ecumenismo y de Relaciones Interreligiosas, miembro asociado del Instituto Español de Misiones Extranjeras, ha estado de misionero en África, un auténtico placer que puede aportar luz sobre el diálogo interreligioso. Doña Graciela Cohan, licenciada en Filologías Modernas, estudiosa e investigadora sobre el problema del Holocausto y temas de memoria europea, es vicepresidenta de la Asociación Cultural Hebraica, a cargo de Cultura, integrante del grupo de trabajo de la Secretaría de Movimientos Sociales y Relaciones con las Organizaciones No Gubernamentales y Desarrollo, dentro de la sectorial de laicidad, libertad de conciencia, etc. Un auténtico placer, nos puede dar una perspectiva desde el mundo judío interesantísima.
Y a última hora pues nos acompaña Estefanía Suárez, ¿verdad? Que bueno, iba a venir el diputado del Partido Socialista, Sebastián Fuentes, pero al final nos llamó ayer diciendo que no podía. Rápidamente nos pusimos a hacer llamadas y la verdad es que ha sido, políticamente es incorrecto lo que voy a decir, pero es un cambio a mejor, ¿verdad? Nos puede enriquecer muchísimo más porque es experta en el asunto de alianza de civilizaciones, trabaja en mesas sectoriales de este asunto y bueno, pues un auténtico placer, ¿de acuerdo? Gracias a todos por estar aquí y a ver qué tal se desarrolla este encuentro. Bien, yo no sé qué es esto de la alianza de civilizaciones, ni del diálogo de civilizaciones, ni nada de eso. Por eso he organizado esto, porque mis estudiantes no lo saben y yo tampoco. Creo que la forma más lógica de sacar luz de todo esto es, pues, en una mesa redonda, poner a expertos en el tema y que se pongan a discutir, a hablar reflexivamente. Por tanto, yo haré un poco de moderador, daré pues 2 o 3 minutos de participación a cada uno, con derecho a réplica y tal, y sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabar esto. Entonces, estamos un poco abiertos a improvisar dentro de un orden, ¿de acuerdo? Y yo moderaré. Antes, ahora el primer invitado, una alumna, Sheila, estás por ahí, que vas a dar la definición que hemos encontrado de alianza de civilizaciones y a partir de ahí ponemos a hablar. ¿Te parece bien, Sheila? Por favor, adelante. Se surge del todo oral, verás. Alianza de Civilizaciones es el nombre por el que se conoce la propuesta realizada por el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la 59 Asamblea General de la ONU, el 21 de septiembre de 2004. Dicha propuesta defiende una alianza entre Occidente y el mundo árabe y musulmán, con el fin de combatir el terrorismo internacional, por otro camino que no sea el militar. Esta idea recupera la propuesta que 6 años antes hacía también ante la ONU el presidente de la República Islámica de Irán, Yatami, de desarrollar un diálogo entre civilizaciones, por lo cual se consideró 2001 como el año oficial y se estableció una agenda de trabajo. El programa propuesto tiene como punto fundamental la cooperación antiterrorista, la corrección de desigualdades económicas y el diálogo cultural, antes de ser asumido por la ONU. La propuesta consiguió el patrocinio del primer ministro de Turquía, Erdogan, así como el respaldo de una veintena de países de Europa, Latinoamérica, Asia y África, además de la Liga Árabe. En febrero de 2006, por medio de una carta de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, el gobierno estadounidense declaraba también su disposición a apoyar la iniciativa. Tras la adopción de la iniciativa, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, estableció un grupo de 18 personalidades de alto nivel, entre las que se incluyen el expresidente iraní Muhammad Yatami, Premio Nobel de la Paz de 1984, Desmond Tutu, y el exdirector de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, para presentar un plan de acción a finales del año 2005. El 20 de octubre de 2005, las Naciones Unidas proclamaron otra resolución, en la que llamaban a la comunidad internacional a hacer un mayor esfuerzo para promocionar la cultura de la paz y el diálogo entre civilizaciones. Muchas gracias, Sheila. Bien, esto es lo que hemos podido encontrar en algunos sitios, la definición de alianza de civilizaciones. Vamos a empezar hablando con Estefanía. Ella ha trabajado este tema y nos puede dar una definición un poquito más rigurosa, más exacta y nos puede dar luz sobre este asunto. Bueno, buenos días. Sobre todo agradeceros la iniciativa que habéis tomado. A nosotros desde el equipo de participación ciudadana y de alianza de civilizaciones concretamente aplaudimos cualquier tipo de iniciativa y sobre todo una iniciativa como esta en el Instituto Público. Muchas gracias por tu presentación. Aparte del agradecimiento, pediros disculpas porque, bueno, un poco como ha explicado Rafael, el cambio ha sido un poco de última hora. A mí me habría gustado tener más tiempo para preparar esta intervención y poder explicaros un poco más qué es alianza de civilizaciones, pero bueno, por una cuestión de tiempo he tenido que hacer un poco así a toda prisa. Empezar diciendo que, bueno, que la definición que habéis dado de alianza de civilizaciones a mí personalmente no me gusta demasiado, luego explicaré por qué, porque yo creo que alianza de civilizaciones va mucho más allá de una solución alternativa al conflicto en Oriente Medio. O sea, hay cosas que no se pueden negar. Pensar que cuando el 21 de septiembre de 2004 José Luis Rodríguez Zapatero se dirige por primera vez a la Asamblea de Naciones Unidas,
veníamos de dos atentados terroristas, el primero en 11S, el segundo en 11M en nuestro propio territorio. Esto de alguna manera daba la impresión de que la escalada de violencia a nivel internacional era innegable. Y parecía que Huntington, que es el teórico del choque de civilizaciones, tenía razón cuando decía que el mundo iba a una debacle y esa debacle era el choque de civilizaciones. Claro, con lo que él no podía contar era que desde un país como España, que es un país mestizo, que es un país intercultural, y una persona como el presidente del gobierno iba a plantear una vía diferente que es alianza de civilizaciones. No se puede negar que vivimos en un mundo convulso, en un mundo en el que cada vez son mayores las diferencias entre ricos y pobres, en las que los ciudadanos han perdido la confianza en la ciudadanía. O sea, todo ese tipo de cosas son realidades que no se pueden negar. Vivimos en un mundo en el que continuamente vemos paradojas como, por ejemplo, si vosotros leéis los periódicos o veis la televisión, constantemente aparecen noticias sobre grandes avances en medicina. Al mismo tiempo, 3 millones de personas se siguen muriendo al año por enfermedades que en el primer mundo, en el mundo occidental, se podrían curar. Vivimos en un mundo en el que 130 millones de niños no tienen derecho a la educación. Vivimos en un mundo en el que, a pesar de los organismos internacionales y de las relaciones entre los estados, al final la comunidad internacional tiene que ver desde un punto de vista impotente cómo se producen conflictos a nivel internacional y cómo se producen genocidios. Así las cosas, claro, hay que buscar un culpable. Y hay gente que está empeñada en vendernos que la culpa de todo esto hay que encontrarla en que hay civilizaciones, culturas, que históricamente están condenadas a no entenderse. Pero la historia de la humanidad no es solo eso. La historia de la humanidad también son siglos de intercambios, también son siglos de convivencia pacífica. Por tanto, en este mundo globalizado se impone un análisis, una solución globalizada y pactada, contando con todos, porque la solución en este mundo tiene que ser así. ¿Qué es Alianza de Civilizaciones? Alianza de Civilizaciones lo que pretende es poner un énfasis no en las diferencias como un riesgo, sino como enriquecimiento de una sociedad en la que, nos guste o no, y a mí reconozco que me gusta, se acabará imponiendo una sociedad mestiza, una sociedad del arco iris. Alianza de Civilizaciones, su razón de ser es tender puentes entre las sociedades, fomentar el diálogo, romper estereotipos y sobre todo forjar una voluntad colectiva que nos lleve a otro mundo que siempre es posible. Como dice un compañero y amigo, Pedro Cerolo, citando a una poetisa negra y feminista, nosotros debemos de ser el motor del cambio que queremos. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad de cambiar el mundo. No podemos resignarnos de ninguna manera a que siempre venza el discurso del odio y del miedo. No puede ser que este siga siendo un mundo en el que unos creen que tienen la razón y otros están equivocados, porque curiosamente siempre son los mismos los que tienen la razón y esa postura lo único que hace es que todos perdamos mucho y no podemos seguir perdiendo. Alianza de Civilizaciones es un puente entre el mundo occidental y el mundo árabe y musulmán, para atacar en común el odio y las raíces de que se alimentan, para evitar que se sigan levantando muros de odio e incomprensión. Hay una cosa que hay que tener muy clara, que veníamos hablando en el coche y que muchas veces se obvia. Al final hay una cosa que es común a todos, y es el sufrimiento. Tanto sufre, por ejemplo, en el caso de, imaginaos, una madre que pierde a su hijo, el sufrimiento es el mismo, sea esa madre palestina, sea esa madre israelí, sea de Cuenca o sea de Sebastopol. Y eso es lo que hay que intentar encontrar. Romper los prejuicios, romper los estereotipos que tenemos los unos de los otros. Y a partir de ahí empezar a construir. Sigo terminando. Sí, es una, como os decía, es un soplo de aire fresco, es una propuesta con acciones específicas, o sea, no solo son ideas, las acciones específicas surgen de ese documento del grupo de alto nivel. También es una propuesta revolucionaria, porque la idea es que el cambio se produzca desde la ciudadanía, que no sean los políticos los que decidan, sino que todos seamos partícipes. Y ya para terminar, yo desde aquí os convocaría a que seáis revolucionarios. Nada está preestablecido y eso es algo que no podéis olvidar.
Nosotros tenemos que diseñar el mundo, vosotros tenéis que diseñarlo. Quién sabe, a lo mejor un día desde las asociaciones o incluso desde los partidos políticos. Escuchar al otro, buscar lo que tenéis en común y lo que os acerca, y no lo que os diferencia, porque a partir de ahí podemos construir ese mundo siempre posible. Gracias, Estefanía. Muy interesante este mensaje de incitar a la revolución a los estudiantes, pero es eso una lista. Vamos a ver si... ¿Qué opináis? Vamos a dar la palabra a Enrique Velda. Gracias, buenos días a todos los que habéis asistido, los que estáis a través de la red telemática, y estoy muy satisfecho de poder compartir mesa con tan ilustres personalidades y compañeros, y gracias especialmente a la dirección de este centro y al profesor Rafael Robles, al que le doy la enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, pues, ¿qué decir de la Alianza de Civilizaciones? Pues lo primero y probablemente más sorprendente que para vosotros, yo en este caso yo vengo representándome a mí mismo, pero llevo pues, cerca desde que tenía vuestra edad, próximo a las posiciones del Partido Popular y ocupando cargos, incluso cuando era Alianza Popular. Y lo primero que tengo que decir es que en líneas generales suscribo palabra por palabra, incluido el llamamiento a ser revolucionarios en la vida diaria de mi compañera del Partido Socialista. Y ahora vais a ver que el verdadero problema de esta propuesta no reside tanto en una confrontación ideológica como en otro tipo de confrontación. Y os adelanto la conclusión de mis breves minutos de intervención. Lo triste es que una persona que sea del Partido Socialista o del Partido Popular o de Izquierda Unida o de cualquier formación nacionalista está de acuerdo con esto en un país demócrata, europeo, en un entorno del Estado social y democrático de derecho, de estos estados en los que vivimos nosotros, en los que no solo reconocemos derechos, sino que nos preocupamos por su efectividad. El problema reside en que para afrontar ese diálogo de culturas, de civilizaciones, no todos los países tienen la misma infraestructura normativa, no tienen la misma base de normas y de ideología, porque lo veréis conforme vayáis cumpliendo años, las ideologías no son lo que eran hace ni 20, ni 30, ni 50 años, gracias a que toda la sociedad caminamos juntos por unos valores y unos compromisos en los que todos estamos de acuerdo. Seamos del partido que seamos, sabemos que tenemos que defender nuestras ideas sin violencia, desde la paz, y estamos de acuerdo en nuestros valores constitucionales, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la libertad. Y luego tenemos discrepancias en conforme lo vamos a hacer. Por ejemplo, en esto de política internacional, lo de la Alianza de Civilizaciones, pues claro que es una buena idea, pero la prueba de ello es que lleva 3 años y pico por ahí funcionando y que ni siquiera los que están preocupados por este asunto, como los organizadores, saben bien lo que es, ¿verdad? Todo esto hay que concretarlo, y concretarlo es muy difícil. Y yo no digo que esto sea difícil porque lo haya hecho mal el presidente del gobierno, sino porque en los niveles internacionales, para llegar a compromisos hay que llegar a acuerdos muy mínimos. Y chocamos con esto que estoy diciendo, que aquí un francés conservador o un griego socialista o un alemán socialista o casi socialista, comunista, democrático, y un español muy conservador pueden llegar a ponerse de acuerdo en cómo interpretar los derechos y las libertades, pero es muy difícil que lo hagan personas incluso del mismo nivel cultural y económico que vivan aquí y que vivan unos pocos kilómetros más allá de la frontera. Y esto es sin prejuicios, pero hay cosas que están encima de la mesa. Por ejemplo, hay una cosa que nos separa radicalmente, que es la consideración social de la mujer. De la mujer, y me refiero desde que nace como niña hasta que se muere. Pues verdaderamente es muy complicado. Nuestra sociedad ha tenido que luchar mucho para conseguir que la mujer avance en todos los campos de la sociedad y sea pujante, como lo es ahora en todo, desde la participación política, la universidad, a cualquier actividad de la vida diaria. Y eso no siempre otras culturas lo hacen. Y eso no creo que sea culpa de las religiones, eso sería un error, ¿no? Nuestros estados
no son estados laicos, como se dice. Los estados democráticos de nuestro entorno europeo son estados que sin ser religiosos sí se preocupan porque la gente que quiera tener religión, sea cual sea esta, la pueda ejercer en condiciones de normalidad. Y esto no siempre se da en otros estados, ¿verdad? Por lo demás, yo tengo que suscribir las palabras que la solución a esto no es viajar desde el odio, ni buscar enemigos fuera, ni cuando te tiran 2 torres y mueren 2000 personas ir a machacar a gente al otro lado del mundo. Esto está claro que es un error, y un error en el que a veces han caído también políticos de nuestro país por omisión o por silencio, y que la cuestión es trabajar. ¿Pero quién tiene que trabajar por esto? ¿Los políticos? No, tiene que ser la propia sociedad, y para eso tiene previamente que existir una infraestructura de predisposición por parte de las grandes religiones implicadas, que en muchos casos tienen influencia sobre la sociedad. Aquí en España la religión católica tiene influencia, pero en otras sociedades de ese mundo con el que hay que alianzarse, con el que, ¿verdad?, las civilizaciones se tienen que hermanar, la sociedad tiene todavía, la Iglesia tiene todavía más que decir ante la sociedad. Tiene una presencia como el que tenía la Iglesia española hace 2 siglos aquí. Pues ahora, por tanto, tienen que ser esas grandes religiones que, por otro lado, defienden valores de paz también, las que sepan limitar pues la mala interpretación, ¿verdad?, que se hacen a veces de sus ideologías, ¿no? Por lo demás, yo creo que lo intentan, ¿no?, y que las cosas no van tan mal como parecen, pero la palabra está en la sociedad, en los grandes movimientos sociales, y sobre todo, yo sin querer traspasar la pelota a la responsabilidad, en las grandes religiones, en los dirigentes de las grandes confesiones religiosas, ¿no? Porque ya sabemos que la mayor parte de la sociedad se deja llevar más por precisamente sus creencias que por lo que pueda decir el político de turno. Por lo tanto, el político tiene que estar simplemente preparado a responder a las demandas de la sociedad y no darle la espalda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, parece que lo de la crispación política solo es para los medios de comunicación, y aquí el buen rollo que existe es digno de encomio, así la verdad que da gusto. Bueno, en el programa de Alianza de Civilizaciones tiene 2 componentes, que es uno político y otro religioso. Por eso hemos invitado al mundo político, a 2 representantes de los partidos mayoritarios más importantes, y 3 representantes de las religiones monoteístas, pues que más tienen que decir en este asunto de la comprensión, del diálogo entre los pueblos y demás. Hemos decidido dar el turno de palabra por orden de surgimiento al mundo, ¿no? No sé si les parece bien a nuestros compañeros, es decir, primero surgió el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam. Así que, si queremos, podemos empezar con doña Graciela. No, hombre, no, por edad no, por surgimiento. Sabéis que el judaísmo empezó antes, ¿verdad? Bueno, vamos con ello. Bueno, buenos días. Voy a ser repetitiva, agradecerle a Rafael y al Instituto esta iniciativa, y a ustedes por estar aquí, que espero que esto les resulte sumamente interesante y los muevan a buscar por internet, porque libros no, en la era moderna, pero buscar por internet todo lo que pueden haber hallado en falta en lo que hablemos aquí. Yo estoy representando aquí a la comunidad judía de España, porque vengo en nombre de la Federación de Comunidades Judías. Soy judía, pero no soy judía practicante. Dije soy judía laica, pues soy tradicionalista. La religión judía es una religión muy, muy especial en ese sentido. No dejamos de ser judíos si no vamos a la sinagoga todos los viernes o seguimos las normativas de la ley. Y lo que me interesa aquí, yo había preparado una serie de pautas porque me preocupa mucho siempre el tema de la mujer, y considero que tienen que saber y conocer cosas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y luego al Corán, cosas que han ido pasando de la religión. Pero no lo voy a hacer, yo quiero que después me pregunten. Yo solamente les voy a decir que la religión judía es una religión monoteísta. El judío es un pueblo que, pese a la dispersión de hace 2000 años, en el año 70,
de la era común, con la destrucción del segundo templo, una dispersión, que es la diáspora, ha seguido manteniendo su religión, ha seguido manteniendo sus creencias, y es una religión muy viva y dinámica. No ha quedado en la palabra escrita en el Antiguo Testamento, sino que se ha ido adaptando en el tiempo y en el espacio. Y eso ha pasado en el tema de la mujer. Y respecto a la Alianza de Civilizaciones, creo que es un tema sumamente importante que tienen ustedes, los jóvenes, que ahondar y participar, que no quede todo solo en una mesa redonda. Yo quisiera que después me pregunten, pues si no esto va a ser muy aburrido, que después me pregunten y lo que crean que necesitan saber o que quieren saber, las dudas que tengan, y voy a ir hablando. Si no, se van a aburrir y van a empezar a levantarse al servicio, y eso no vale. Muchas gracias, Graciela. Damos la palabra a Ángela Almansa. Buenos días a todos, y reiterar desde luego la buena idea de convocar esta mesa redonda para hablar de un tema tan importante como es el de la Alianza de Civilizaciones. A mí me gustaría empezar contándolos una pequeña experiencia personal. A finales de los años 70, cuando yo tenía más o menos vuestra edad, tuve la ocasión de ver una película que estaba financiada por lo que entonces era la Unión Económica Europea y la Comunidad Económica Europea, que se titulaba La Marcha, y que no recuerdo, por desgracia, el director de esa película. En esa película se nos hablaba de un líder africano que llamaba a todos los pueblos de África a unirse y hacer una gran marcha hacia Europa con el siguiente lema: si no nos quieren ayudar, que nos vean morir en sus calles. Al principio pensaron que era el sueño de alguien que no tenía futuro, y no le hicieron ni caso. Cuando a esa marcha se fueron sumando miles y miles de personas que no tenían nada que perder y mucho que ganar, la comunidad internacional empezó a ponerse nerviosa y empezó rápidamente a mover hilos para ver cómo se frenaba esa marcha. Era escandaloso ver a los africanos morir en nuestras calles, en nuestras grandes terrazas donde la gente vive y disfruta del buen tiempo, de nuestras playas donde la gente se tumba tranquilamente al sol. Bueno, la película no la voy a contar el final, aunque es realmente triste, pero al final consiguen cruzar el estrecho de Gibraltar y llegar a las costas españolas. La película para mí fue una película profética, es lo que hoy día está ocurriendo. Y por eso, en esta idea, que realmente es de aplaudir, yo echo de menos que solamente se hable de Occidente y del mundo islámico. Cuando el profesor Samuel Huntington, lanzó por primera vez la idea de que en el siglo XXI los conflictos no iban a surgir por un choque ideológico, sino por un choque de civilizaciones, de culturas, me parece que estaba pensando en que los dos grandes bloques, el este y el oeste, Estados Unidos y Rusia, pues esas tensiones iban a desaparecer, y efectivamente han desaparecido con la caída de la Unión Soviética, simbolizada en la destrucción del muro de Berlín. Pero todo el mundo apuntaba que las tensiones iban a ser norte-sur, pobreza-riqueza. Y nos hemos dado cuenta de que no, de que las tensiones políticas, los intereses políticos iban más por lo que era el choque occidente-mundo árabe. De todas formas, al lanzar una idea tan noble como la Alianza de Civilizaciones, a mí me gustaría aquí ser voz y portavoz de todas esas civilizaciones africanas y sudamericanas que parece que no tienen cabida y que sin embargo sí que pueden originar un gran desequilibrio en el mundo si no estamos dispuestos a ayudarlos, y ayudarlos con algo más que palabras y campañas de imagen.
¿Por qué digo esto? De palabras y campaña de imagen. Porque la ONU parece que de vez en cuando lanza un hueso así al campo a decir, ala, que se vayan entreteniendo en esto. Y lanzó la idea del 0,7%, y el 0,7% después de muchos años y después de muchas prórrogas seguimos sin cumplirlo. No solamente seguimos sin cumplirlo los países ricos, sino que además estamos engañando y maquillando las cifras para parecer que estamos avanzando. Después se ha lanzado la idea de los objetivos del milenio, y los objetivos del milenio todavía nos queda por ver cómo se van a evaluar y cómo se van a desarrollar, pero los primeros avances, las primeras revisiones que la propia ONU está haciendo sobre esos objetivos del milenio, pues dicen que la pobreza, en lugar de irse reduciendo, sigue aumentando, lo cual es realmente el mayor foco de violencia que puede existir en el mundo. Y finalmente nos surge lo de la Alianza de Civilizaciones. Yo creo que es una idea formidable si se sabe concretar y se sabe poner en práctica para que todos podamos contribuir de una forma activa. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica se aplaude esta idea, pero se recuerda también que el diálogo interreligioso está recogido en el documento Nostra Aetate del Vaticano II. Eso quiere decir que en el año 1965 la Iglesia ya estaba animando a la comunidad internacional, especialmente a las grandes religiones, a mantener un diálogo abierto, sincero, franco, en el que sin renunciar cada uno a lo que somos, creemos y pensamos, estuviéramos abiertos a saber poner todo lo bueno que tenemos en común para hacer que el mundo sea un poquito más la gran comunidad del amor. Y de hecho Pablo VI, ese gran papa que heredó el Concilio Vaticano II, nos animaba a todos los creyentes a construir la civilización del amor. Termino enseguida diciendo simplemente una cosa. Quizás la mayor fuente de conflictos que tenemos en el mundo no son ni religiosos ni culturales, sino económicos. Y mientras no aterricemos ahí, es muy difícil que todos los demás solucionen los problemas. Gracias. Muchas gracias, don Ángel Almansa. Bueno, la verdad es que, yo al menos estoy aprendiendo. Parece que van surgiendo como dos claves para entender esto del problema del choque de civilizaciones. Siempre sale a relucir Samuel Huntington, el que acuñó el término choque de civilizaciones. Choque de religiones o choque de pobreza frente a riqueza y tal. Parece que esto es lo que está de fondo en las cuatro intervenciones que hay en este momento. Vamos a dar la palabra a don Raúl González Bornez, desde el punto de vista del Islam chií. Buenas tardes, buenas mañanas para todos. Quiero agradecer sobre todo a Rafael Robles y al equipo de profesores que han impulsado esta iniciativa, porque en mi opinión lo que estamos tratando es un asunto de primera importancia. El mundo, cuando Mayor Zaragoza era secretario general de la UNESCO, decía: el 80% de la población mundial se reparte el 20% de la producción mundial y el 20% de la población mundial se beneficia del 80%. Esto después, cuando Mayor Zaragoza ha salido de la UNESCO y ha fundado la ONG de Educación para la Paz, decía: lo triste es que esas palabras mías eran cuando yo presidía la UNESCO. Ahora el desequilibrio ha aumentado. Nos encontramos, por tanto, ante un mundo injustísimamente repartido. Y esa es, en mi opinión, la cuestión fundamental. No puede haber paz en el mundo, no puede haber verdadera libertad mientras no exista justicia social. Fundamental.
paz en el mundo solo puede ser algo real y no una opresión encubierta si somos capaces de establecer la justicia social. Frente a la inmensa mayoría de la humanidad, en mi opinión, que está a favor de eso, hay una minoría que detenta el poder económico, el poder político, el poder mediático en el mundo, que no está dispuesta a renunciar a sus privilegios obtenidos a lo largo de siglos por medio de la fuerza. En mi opinión, Huntington, y hay que leerle, es el teórico de esos, como dice una socióloga importante, se llama Susan George, en el informe Lugano. El mundo está en manos de 150 familias, son una falta de 1000 familias mafiosas, que se reparten el poder. Y esas 150 familias son las que controlan el Banco Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Cooperación. Frente a esa gente está la inmensa mayoría de la humanidad, de Oriente o de Occidente, del norte o del sur, que es partidaria de la paz, de la justicia social y de una libertad verdadera basada sobre esos principios. La iniciativa, en mi opinión, la iniciativa del diálogo entre culturas que surge del expresidente de la República Islámica de Irán, Khatami, es la respuesta a la teorización de que la única solución que tiene el mundo, que el mundo avanza inevitablemente hacia un choque de culturas y de civilizaciones, basada en la convicción profunda de que esto es perfectamente evitable y es falso, y que se soluciona mediante el conocimiento y el entendimiento de las distintas culturas, porque la inmensa mayoría de la humanidad no está a favor de la violencia. Si en algo la humanidad actual ha progresado a lo largo de la historia, es en la convicción de que las guerras no son la solución para ningún problema. El 90 o el 95 o quizá el 99% de la humanidad, como se demostraron en las manifestaciones previas a la invasión de Irak en el 15 de febrero de 2003, que gracias a Internet se coordinaron a través de todo el mundo, ha demostrado que la inmensa mayoría de la humanidad no está por una política belicista que solamente favorece a los intereses, no está por una política belicista. Y además no está por una solución que favorece únicamente a los intereses de una reducidísima capa o sector de la humanidad. Por tanto, para mí el diálogo de civilizaciones, retomado muy valientemente por un pequeño país, por un pequeño Estado y por su representante actual, que es el representante del Partido Socialista y presidente del gobierno en estos momentos, supone, digamos, la respuesta en positivo de las fuerzas que en todas las religiones, en todos los países y en todas las culturas están trabajando activamente para entenderse, para llevar la balanza hacia el terreno de la paz y hacia el terreno de la justicia social y de la armonía. Y este trabajo nos compete a todos. Dice, ya que yo soy el representante de la religión islámica en esta mesa, permitidme que cite el Corán. Dice Dios en el Corán: Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que no cambia algo que hay en cada una de las personas. La verdadera revolución, ya que se os ha llamado a ser revolucionarios, es un cambio permanente, un cuestionamiento permanente que cada uno debe hacer dentro de sí mismo cada día para ser mejor.
Cambiando uno, cambiamos el mundo. La responsabilidad de construir un mundo mejor, un mundo más justo, depende de todos y de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bien. Bueno, los 5 invitados han tenido su tiempo para hablar, para exponer sus puntos de vista. Fenomenal, pero es que a mí me parece todo esto que es demasiado bonito. Está claro que las personas que se brindan a este tipo de actos, a hablar sobre este asunto, como decía Enrique Belda en algún email, los que se brindan a esto pues es gente que está más abierta de mente, que no tiene tantos prejuicios, que están dispuestas al diálogo y tal. Pero el verdadero problema surge de la gente que no es tan abierta de mente. En cualquier caso, yo no sé si alguno de los invitados querría decir algo. Antes de todo, ya que has tomado la palabra, mira, Estefanía, vamos a ser realistas. Como utopía, lo del diálogo es muy bonito. Yo creo en él, parto de eso. Pero es que la táctica del diálogo, creo que lo comentábamos antes, también se ha intentado utilizar con el problema vasco, para negociar, para dialogar con ETA. Entonces, yo lo que no quiero es dialogar entre civilizaciones y que al final pues se rompa una tregua o lo que sea. Entonces, como es realista el programa este del diálogo, vamos a lo práctico, vamos a lo que se puede hacer de verdad, como dicen algunos de la Realpolitik, ¿no? Pues, ¿qué nos puedes decir a eso desde el punto de vista del Partido Socialista? Yo, Rafael, te lo decía en el coche, o sea, yo soy una firme defensora de lo que decía Zapatero, de que hay utopías que merecen la pena ser soñadas, y yo creo que sí. Entonces, antes de comentar lo que tú me decías, yo que sí quería comentar unas cosas que he ido oyendo. Concretamente, Enrique decía que no se tiene la misma base en todos los países. O sea, esto es una realidad, es uno de los problemas con los que se encuentra la Alianza de Civilizaciones. Es decir, ¿con quién me voy a sentar? ¿Hasta qué punto voy a transigir? Para eso sí se ha establecido unos mínimos, que es el respeto a los derechos humanos y el respeto al ordenamiento internacional. O sea, ese es el mínimo, por debajo de eso no se va a bajar. En cuanto a lo de que no se ha hecho nada, hombre, el problema es que el calendario ha ido mucho más lento de lo que estaba previsto. El documento del GAN salió, creo que el GAN es el grupo de alto nivel de Naciones Unidas. Creo que salió casi con 6 meses de retraso. ¿No se está haciendo nada? No, no es verdad. Sí hay unas recomendaciones del grupo de alto nivel, concretamente educación, juventud, migración y medios de comunicación. Yo te puedo decir que desde el Partido Socialista sí se han establecido medidas contenidas en el GAN en cuanto al desarrollo de los últimos programas electorales. O sea que sí se están haciendo cosas. Lo que tú decías de la consideración social de la mujer, ahí tenemos otro problema. El propio informe del grupo de alto nivel en el punto 4, número 15, habla concretamente de la posición de la mujer. Y el GAN lo que dice es que, lo que os decía antes, no hay que centrar el problema en que es un problema religioso o un problema de civilizaciones. Hay que ir mucho más allá. Y en muchos de estos países el problema que nos encontramos en realidad es que hay un Estado débil. Un Estado que prácticamente está desaparecido. Ángel decía que solo se habla de Occidente y Oriente. Es cierto, fue cierto en un principio, pero eso ya no está así, hasta el punto de que yo digo que por lo menos dentro de nuestro equipo de Alianza de Civilizaciones el planteamiento siempre ha sido, vamos a ver, no podemos olvidar que Alianza de Civilizaciones en primer término es intentar dar otra respuesta al conflicto en Oriente Medio, pero cuando hablamos de Alianza de Civilizaciones estamos promoviendo un proyecto en el que caben todos. Nosotros tenemos representantes de los grupos de realidad negra del Partido Socialista. O sea que sí se está trabajando de una manera transversal, igual que tenemos contactos con budistas, con la comunidad china, o sea, el trabajo es transversal. ¿Qué más? Te comentabas que la Iglesia ya propuso el diálogo interreligioso. Sí, por supuesto, pero es que cuando hablamos de alianzas y civilizaciones no estamos hablando solo del diálogo interreligioso, estamos hablando de cultura y sobre todo estamos hablando de prejuicios. Que esa es uno de los trabajos más importantes que hay que hacer. O sea, lo que os decía yo antes de escuchar al otro. Hay determinados prejuicios que tenemos asumido que creo que hay personas en la mesa que podrán explicar mucho mejor. Cosas que íbamos hablando en el coche
como por ejemplo hablar de terrorismo islámico, mezclar árabe con musulmán. O sea, son un tipo de cosas en las que hay que trabajar. Muy bien, gracias. Enrique, Yo es que creo que el moderador ha dado en la clave de todo este problema. perdón, un gesto para que te escuchen por internet. Sí, el moderador ha dado en la clave de este problema y bueno, no voy a entrar en una confrontación de si se han hecho o no se han hecho cosas. Yo no he dicho que no se hayan hecho cosas, sino que no se ven y que nadie las conoce. Y por otro lado he justificado que esto es usual en las relaciones internacionales, que no suele sacar a nadie. Pero yo creo que aquí lo que no se puede es utilizar una idea para un poco hacer un lavado de imagen occidental y nos metemos todas las fuerzas políticas y económicas de Occidente y no ir a la raíz del problema, ¿no? Entonces, evidentemente esto se tiene que ir concretando más y esto tiene que nacer de un cambio de la propia sociedad, porque a nadie se le escapa, y vosotros ya tenéis edad de empezar a saberlo, que la clase política depende en buena medida de la clase económica en el mundo occidental y que por tanto evidentemente no puede escapar nunca del todo de esta situación y es una constatación que al final los grupos económicos, sea cual sea la ideología en nuestras sociedades de mercado que esté imperando hasta las más radicales, como ocurre por ejemplo en algunas naciones de América Latina donde se están dando procesos revolucionarios hasta las más radicales, tienen detrás grupos de carácter económico. Yo creo que es en este ámbito de ir de redistribuir la riqueza y de ir eliminando esa dominación en la que hay que trabajar. Y yo creo que el moderador Rafael ha dado en la clave en cuanto a que todo esto suena muy bonito, dice, bueno, pero aquí sigue pasando el tiempo y nosotros seguimos estando como estamos. Vamos a ver, los países ricos no le podemos exigir a los países pobres, que puede parecer que es lo que algunos decimos, que se pongan al mismo nivel que nosotros en el ámbito de los derechos y las libertades, pero los derechos y las libertades no consiste solo en decir, ¡ay, qué bien! Ya somos una democracia y tenemos una constitución que nos reconoce los derechos. Los derechos cuestan. Que nosotros tengamos una sanidad pública o que tengamos una educación pública es porque previamente pues generaciones que han venido antes que nosotros han trabajado mucho para conseguirlo. Entonces no es fácil que el desarrollo político se dé sin desarrollo económico. Lo triste es que el desarrollo económico tiene que ir antes del desarrollo político. Y lo que es necesario por parte de esas grandes fuerzas económicas y políticas mundiales es que se acompasen unos y otros, con realismo, Lo que yo quería dejar en la mesa, y no han recogido mucho el guante, era el que las sociedades para dialogar tienen que estar preparadas. Y yo he dicho que nuestra sociedad está preparada para dialogar y lamentablemente otras no están tan preparadas para dialogar, a lo mejor por culpa nuestra que no permitimos ese desarrollo. Pero lo que quiero decir es que nosotros no podemos estar cediendo en una serie de valores que llevamos adquiriendo desde siglos, desde que hicimos nuestras revoluciones, en una serie de libertades, y que en ese diálogo nosotros renunciemos especialmente, puesto el ejemplo de la parcela de libertad, con el fin de llegar a un punto intermedio de encuentro en el diálogo. Entonces, igual que nuestra civilización europea, occidental, está dispuesta, nuestra gente, no digo nuestra clase política, nuestra gente sobre todo a dialogar, pues también es necesario que esa apertura de mente se dé en otras sociedades. Y me estoy refiriendo no solo a que podamos tener al otro lado del estrecho, o a los musulmanes, me estoy refiriendo a todos, a todas las grandes religiones y por supuesto también a esa gran nación que está emergente y que al final está colonizando lo que no ha podido colonizar ni Estados Unidos ni la Unión Soviética en su tiempo, que es China, ¿no? Y entonces, pues en ese ámbito hay que moverse. Que igual su desarrollo económico va muy por delante de su desarrollo político. Por lo demás, pues yo suscribo las palabras de todos los que han participado en la mesa y también hay que reconocer en este caso la labor yo sí lo quisiera suscribir especialmente de la Iglesia Católica y de esa gran obra del Concilio Vaticano. No porque las otras no hayan hecho que sí, sino porque yo, como pertenezco a una cultura y a una sociedad en la que la Iglesia Católica ha tenido mucho que ver, pues sí veo que ha sido un motor de cambio importante en el ámbito de la justicia social. Gracias. Bueno, yo me he quedado con una cosa.
cosa que se ha dicho, que es están todos los países preparados para dialogar. Es una acusación muy grave. A lo mejor seguro que algunos compañeros de la mesa pues tendrían algo que añadir. El catolicismo está claro que, según ha dicho Enrique Velda, pues favorece la justicia y que surja un Estado democrático y social de derecho. Israel lo permite. Los países árabes, persas, Irán o de cultura musulmana permiten que surja. Es una acusación muy grave. Entonces, ¿qué tenéis que decir al respecto? ¿Quién quiere tomar la palabra? En mi modesta opinión, tenemos que pensar en términos mundiales, en términos globales. Yo pienso que es un error pensar en términos nacionales, en términos de partido, y en términos demasiado cortos y mezquinos. Hay un eslogan del altermundismo que a mí me gusta mucho que dice: piensa globalmente y actúa localmente. Cuando hablamos de otro mundo es posible, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué surge la teorización del choque de civilizaciones? En mi opinión, surge porque el movimiento a favor de la justicia social en el mundo está llegando a su auge. Eso pone en peligro el control político y económico de los imperialismos que han estado dominando el mundo a lo largo de muchísimos siglos de la historia de la humanidad. El control ideológico es el factor determinante que permite esta dominación de una minoría de la inmensa mayoría de la humanidad. Cuando hablamos de construir un mundo mejor, estamos hablando de escapar del control ideológico de las minorías que se han hecho los dueños de los medios de comunicación, de la economía, de la política en el mundo. La cuestión no es ni siquiera una cuestión de religiones desde mi punto de vista. Es una cuestión de lucha entre partidarios de la guerra para mantener su control opresor y radicalmente injusto, basado en los intereses económicos de una minoría, y por otro lado los partidarios de la paz y de la justicia social. Estoy convencido de que si los pueblos de Europa supieran que entregando cada uno de nosotros la mitad de las riquezas que poseemos, consiguiéramos establecer la paz en el mundo, garantizar casa, trabajo, sanidad y educación al resto de la humanidad, lo entregaríamos contentos y alegres. Entonces, para mí, el problema es un problema fundamentalmente, como decía antes, de establecimiento de la justicia social. O sea, lo que está chocando en estos momentos en el mundo es una inmensa mayoría de la humanidad a favor de la justicia y, por tanto, sobre la justicia social basar un futuro de paz para la humanidad y de respeto a las personas y a los recursos humanos y a la naturaleza, y por otra parte los partidarios de seguir manteniendo eso que se llamaba antes el statu quo, es decir, el control y la dominación del mundo. De lo que se trata es de cambiar. O cuando hablamos de construir un nuevo mundo, estamos hablando de construir un mundo en base a valores humanos, poniendo al ser humano y al entorno en el que el ser humano vive como objetivo fundamental, y abandonar y destruir y acabar con un mundo basado en el interés económico. De eso estamos hablando. Y eso significa un posicionamiento claro por parte de cada ciudadano, de cada individuo de la humanidad. La democracia no es votar cada 4 años en unas urnas. Eso es el principio de la democracia. La democracia es la vida activa de cada ciudadano. Para eso hace falta tener criterio.
El criterio no es la erudición, el criterio es la capacidad de tener ideas propias y por tanto de no ser manipulado por las campañas propagandísticas o por los anuncios de televisión o por los intereses de una minoría que controla los medios de comunicación. Es la capacidad de tener criterio crítico y de posicionarse por los valores positivos y por los valores que pueden sacar a la humanidad de un callejón sin salida muy grave. Un segundo, de un callejón sin salida que o somos activos o nos lleva a un enfrentamiento nuclear, porque los partidarios de la guerra están pensando, como dice Susan George, vuelvo a citarla, en aniquilar 4.000 millones de personas. No les importa si con eso garantizan el dominio del mundo. Hay que informarse, hay que leer y hay que tomar participación activa. No digo irse a África, no digo irse a solucionar en una ONG lo que están haciendo en estos momentos muchísimos jóvenes del mundo. Digo, a tomar un posicionamiento activo desde donde estamos cada uno, como profesor de un instituto, como estudiante, como trabajador, en cualquier lugar en donde estamos, a tener un posicionamiento claro y activo a favor de la paz y de la justicia social. Bien, gracias. Sí, me gustaría hacer una apreciación. Bueno, como veis, él ha hablado de Islam y democracia. Muchas personas pues, tenemos la idea de que el Islam es incompatible con la democracia. Seguro que Graciela tiene algo que decir al respecto. Disculpa, pero yo no creo que haya hablado de Islam y democracia. Habló de democracia. La pregunta o lo que había planteado el compañero era si era posible en todos los países un diálogo para llegar a un acuerdo, para hacer una alianza. Yo creo que no funciona.